A esta hora saludamos en San José a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, expresidenta. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto acompañarles como siempre. El Tribunal Supremo de Justicia le da otro golpe a la Asamblea Nacional, a la de mayoría opositora, pero puntualmente dice que desconoce la nueva directiva de la Asamblea, encabezada por Juan Guaidó. ¿Qué significa este golpe? Bueno, no significa nada nuevo, no es absolutamente nada sorpresivo, es un zarpazo más al único, digamos, resquicio de democracia que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, único órgano legítimamente electo por el pueblo en el año 2015. Lo que sucede es que el régimen hasta ahora no había sentido una amenaza real por parte de la Asamblea, y esto también tenemos que analizarlo en este contexto. No es sino hasta ahora que por primera vez el régimen siente que la Asamblea Nacional está a punto de dar un paso que va a ser vital el 23 próximo de febrero, esta semana de enero, cuando seguramente como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. Y entonces lo que están buscando, por supuesto, es impedir que ese acto se consuma. Pero entonces, ¿querían declarar esta nulidad para salvar a Nicolás Maduro? Por supuesto, están tratando de hacer dos cosas, de mantener la validación de Nicolás Maduro como presidente legítimo, que no lo es, de Venezuela, y en segundo término, empezar a mandar también desde ya mensajes intimidatorios, porque quiero decir que esto que ha acontecido el día de hoy no ha sido en solitario. Han venido circulando una serie de informaciones de aparentes azonadas militares dentro de cuarteles, de representantes de las Fuerzas Armadas que envían mensajes. Hay toda una campaña y un ambiente de desinformación que pareciera estar básicamente dirigido a amedrentar a los diputados de la Asamblea Nacional, al mismo Juan Guaidó y a la población que viene recuperando un hilo de esperanza en lo que ha venido aconteciendo en estos últimos días. Ahora, el propio Mendoza decía que el Ministerio Público tiene la determinación y la responsabilidad de poner y activar mecanismos de desobediencia legítima, señalando que van a hacer valer la Constitución. ¿Quiere decir que las personas que participen en la marcha del 23 de enero se exponen a ser capturadas bajo esa consigna y que va a haber una nueva etapa de represión y de presos políticos? Desgraciadamente, siento que va a ser inevitable que no haya o que deje de haber una respuesta de tipo represiva por parte del régimen. Es que no tienen otra manera ya de convencer a la gente. Ellos ya no saben hablar, no saben negociar o no quieren simplemente hacerlo. Así que el riesgo está, eso no hay la menor duda. De hecho, insisto, las declaraciones que hoy dan los representantes del Tribunal Judicial, las declaraciones, la resolución, estas situaciones que vienen aconteciendo por las redes sociales, estos despliegues que ya han hecho, no son más que señales de advertencia. Sin embargo, siento, por otro lado, que primero la población venezolana ha perdido miedo. Simple y sencillamente se había replegado por una razón, me parece muy también humana, y es que no sentían alguien al frente a quien seguir, alguien que tuviese alguna posibilidad real de conducirlos dentro de parámetros constitucionales. Ha aparecido Juan Guaidó, es un muchacho de verbo muy sencillo, pero que le ha llegado a la gente con una trayectoria política limpia e impecable, y los venezolanos están queriendo de nuevo volver a retomar esta lucha por la democracia, por la libertad, siguiéndolo a él. De manera que yo confío que aun cuando se esté dando este tipo de campaña intimidatoria, los venezolanos el 23 respondan y acompañen a Juan Guaidó en su investidura como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, esta juramentación de Juan Guaidó, esta movilización del 23 de enero, ¿es un paso para revivir la esperanza en el pueblo venezolano? La esperanza está reviviendo y eso creo que ya nadie difícilmente lo detiene. La única manera
que el régimen cree que lo pueden detener, es volviendo por sus propios pasos. Lo mismo que ha hecho en el pasado, encarcelar a líderes, tratar de callar a Guaidó y por supuesto volver a recetar bala y represión a la población. Esperemos que por lo menos pueda llegar el 23, que la gente se mantenga en pie de lucha y que veamos alguna luz también de esperanza de un ejército que tiene que entender con claridad que ya a partir del momento en que Maduro se autoproclamó como presidente de Venezuela, ya ellos... Tenemos problemas con la llamada con la expresidenta Laura Chinchilla. Justamente quiero entrar en esta situación porque hoy había una sublevación de militares, un grupo que decía que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, y viene esta coyuntura del 23 de enero, donde se va a hacer la juramentación de Juan Guaidó. Expresidenta, quiero preguntarle, esa es la coyuntura, la fecha clave para las Fuerzas Armadas de Venezuela, para que no solamente sea este grupo que se sublevó, esta gente que está saliendo en masa a las calles, este Juan Guaidó que está encabezando la Asamblea de Venezuela. ¿Esta es la fecha clave para las Fuerzas Armadas para restituir el orden constitucional en Venezuela? Difícilmente va a haber otra ocasión como esta que se está presentando, porque ellos tienen la posibilidad de ser consecuentes con el respeto a la institucionalidad. Aquí no se les está pidiendo nada más que se apeguen al Estado de Derecho, al respeto a la Constitución, que la hagan valer, pero también quiero advertir de que la población tiene que tener mucho cuidado quién manda mensajes, cuál es la veracidad de esos mensajes. Acaba precisamente de circular otro de estos videos en donde ya están queriendo sugerir que es que Guaidó está teniendo reuniones secretas con representantes de las Fuerzas Armadas para solicitar su rebelión. Es decir, pareciera que vienen horas muy duras, muy difíciles, de mucha confusión para los venezolanos. Aquí lo importante es que ellos se mantengan apegados a sus convicciones, con el espíritu en alto y tratando de no perder de vista a Juan Guaidó en las próximas horas y tratar de seguir sus movimientos y atender sus llamados. Hay una alerta en la comunidad internacional, en el Grupo de Lima o en la OEA, justamente ante estas medidas de represión, incluso de un movimiento que pueda provocar un derramamiento de sangre, justamente por esta confusión, por esta represión que puede causar el propio gobierno madurista? La comunidad internacional tiene los ojos puestos en Venezuela. Eso ya resulta inevitable. Ya Maduro consiguió que pasara de ser un tema de los venezolanos y pasara a ser exclusivamente también un tema latinoamericano. El mundo entero y particularmente los gobernantes democráticos, las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación tienen puestos los ojos sobre lo que acontece en Venezuela. De ahí que tampoco sea tan fácil y tan sencillo el desplegar a mansalva una represión tan feroz como la que quizás ellos desearían poder desplegar en las próximas horas. En las próximas horas tendremos que estar, sin embargo, muy atentos y muy alertas. ¿Cuál es el papel que tiene que desempeñar la oposición venezolana? Porque no solamente es Juan Guaidó. Pero sin lugar a dudas, pero si Juan Guaidó más bien pareciera que es alguien que de pronto ha caído como un ángel del cielo, en un momento en que ya la oposición pues también había pagado un costo muy alto ante los venezolanos, figuras que habían sido presas, algunos de ellos quizás sin quererlo, de las mismas rencillas internas de la oposición, de manera que era hasta difícil imaginar el surgimiento de un liderazgo que pudiera tener suficiente peso, fuerza, credibilidad, inspiración y que además fuese una autoridad investida constitucionalmente como es él, es un diputado electo. De manera que es una gran oportunidad que los venezolanos no pueden desperdiciar y muchísimo menos los representantes políticos que dicen ser de una oposición que aspira, en principio, según lo han dicho, a recuperar la democracia en Venezuela.
¿Y cuál es la ruta crítica a seguir para recuperar esa democracia en Venezuela? Porque Juan Guaidó va a ser juramentado, pueden suceder muchas cosas encabezadas por parte del madurismo, pero al final, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? ¿Y qué tiene que hacer la Asamblea Nacional justamente para restituir este orden constitucional? La situación de Venezuela es tan extrema y los hechos avanzan tan rápido que aquí hay que ir paso a paso. Es imposible, Classy, delinear una estrategia clara porque todos los elementos sobre los cuales, digamos, o los supuestos sobre los cuales se puede diseñar una estrategia pueden cambiar de un momento para otro. Pero ¿qué es aquí lo clave? Aquí lo clave es en este momento llamar a la unidad de la comunidad internacional en torno a la defensa de la democracia, el repudio a Maduro y el apoyo a Guaidó. La unidad de la oposición venezolana exactamente en los mismos términos y la unidad del pueblo venezolano valientemente aupando a Juan Guaidó en las calles de Venezuela. ¿Qué tan minado está el poder en realidad de Nicolás Maduro? Porque vemos brotes de deserción, no solamente en las filas de las Fuerzas Armadas, sino también dentro de su propia militancia. Vemos, como usted decía, a un Juan Guaidó que llega a encabezar no solamente a la oposición, sino también a la sociedad civil. ¿Qué tan minado está el poder de Nicolás Maduro o qué tanto tiempo le puede quedar para seguir en el poder de la manera en la que está? Un presidente, que no lo es, pero un líder que a como quiera, un líder negativo, que a como de lugar quiere mantenerse en el poder y que a lo que tiene que recurrir es al temor, es a la represión, es un líder débil. De manera que eso no hay la menor duda. Maduro hace tiempo perdió el apoyo de la gente de Venezuela, el apoyo de su pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que esa represión le ha funcionado, sucede que los despojos que todavía quedan de ese estado petrolero, del oro, de los dineros mal habidos, del narcotráfico y la corrupción, siguen siendo utilizados para financiar un grupo que le sigue apoyando de manera bastante incondicional. Pero un presidente así es un presidente que simple y sencillamente no tiene futuro. Es Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica e integrante de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA. Gracias por estar con nosotros, expresidenta. Muchas gracias de nuevo.